¿Verdad? Entonces, si quieren, vamos por favor a Génesis capítulo 22. Vamos a estar ahí en esta tarde. Génesis 22, capítulo 22, versículo del 1 al 14 es donde vamos a estar enfocándonos durante este tiempo, esta sesión. Una vez más, gracias a Dios por el permitirnos estar aquí, por el poder compartir, por ser familia. Doy gracias a Dios también por la vida de Robert y de Sandra y todo su esfuerzo, la dedicación que se nota que ponen en este día tan especial para compartir juntos. Gracias a todos ustedes también y pidámosle al Señor que hable a nuestro corazón. Hermoso es ver que durante toda la mañana y la tarde nos hemos enfocado en lo más importante, en recordar que el centro, el enfoque de todo es Cristo Jesús. Cuando hablamos de Cristo Jesús como el Cordero de Dios, y hemos hablado y hemos dicho en múltiples ocasiones hoy, Él es suficiente, Él es todo lo que necesitamos, Él es el centro de todo lo que hacemos, de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra razón de existir. Y creo que si eso es lo que el Señor nos ha estado diciendo todo el día, pues deberíamos cerrar precisamente con eso en el corazón. Nuestro Señor conoce nuestra necesidad humana más grande, ¿verdad? Él conoce cada uno de nuestros corazones y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, pero como seres humanos tenemos una necesidad máxima. Él nos creó para vivir en compañerismo con Él. Para eso fuimos creados todos nosotros. Y fue nuestra rebelión y nuestro pecado lo que nos apartó de Él. Y entonces nuestra mayor y más grande necesidad es precisamente Él. Y entonces a veces olvidamos que todas las otras necesidades en nuestra existencia surgen y giran en torno a esa nuestra más grande necesidad. Nuestra más grande necesidad es Él mismo. Entonces a veces creo que cometemos un error cuando ponemos nuestros ojos y nuestra esperanza en las promesas de unas necesidades que Él va a cumplir, cuando podemos ver que en el Cordero del Señor Él ya ha provisto la más grande de todas las necesidades, de la que surgen todas las otras. Él es nuestra mayor necesidad y Él se ha provisto a sí mismo para suplirla. Él se entregó a sí mismo para que pudiéramos tener esa necesidad suplida. No está pidiendo nada de nosotros en el sentido de que Él no está pidiendo que nosotros vayamos y suplamos esa gran necesidad, sino que Él mismo se entregó a Él para poder cumplirla. Y queremos enfocarnos en eso. Él es la misma provisión de la más grande necesidad que tenemos y se entregó por amor a nosotros. Él lo prometió, lo anunció y lo cumplió para que nuestra esperanza no esté puesta en promesas futuras, sino en una promesa cumplida, de una provisión ya entregada, de una necesidad ya satisfecha, que es el Cordero mismo de Dios. Entonces, queremos pedirle al Señor que hable a nuestro corazón una vez más en este día. Señor, seguimos aquí con nuestro corazón abierto y dispuesto. Desde temprano hoy, Señor, has estado hablando a nuestro corazón a través de tu palabra y queremos con humildad disponernos, Señor, para poder cerrar este tiempo en este día de la misma manera, recibiendo de ti lo que nuestro corazón necesita para fortalecer su fe, para fortalecer su identidad en ti, Señor. Gracias, Dios, por cada una de las cosas que has hablado. Gracias por cada pasaje que hemos visto en Isaías, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, Señor, como tú has estado recordando quién eres y lo que tú has hecho por nosotros, Señor. De manera que nuestra fe se fortalezca, que salgamos animados, Señor, que salgamos nutridos una vez más en nuestro espíritu, para que nosotros también podamos ser luz en esta oscuridad, para que podamos llevar la sal a este mundo que la necesita, Señor. Te pedimos que nos hables de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a Génesis 22. Yo creo que ya todos estamos ahí y vamos a enfocarnos en los primeros 14 versículos de ese pasaje. Quisiera que empezáramos leyendo los primeros dos versículos donde dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Ok, entonces notemos que él empieza, el narrador aquí, Moisés, que está escribiendo esto, dice, aconteció después de estas cosas. Y para eso tenemos que referirnos al capítulo inmediatamente anterior para saber de qué está hablando, de qué cosas, qué es lo que acababa de suceder. En el capítulo anterior nosotros podemos notar que es el momento en que Abraham tiene que despedirse de Ismael y de Agar. Este hijo que él tuvo por querer ayudar a Dios, como lo decimos nosotros, ¿verdad? Cuando estudiamos ese pasaje, Ismael es la provisión de la carne, Ismael es la provisión del deseo humano que no logra satisfacer la promesa de Dios, porque el esfuerzo humano nunca va a lograr satisfacer el deseo y el corazón de Dios. Entonces, él tuvo que despedirse de Agar y de Ismael después de estas cosas. Y eso lo que quiero que vayamos a pensar es que seguramente también tuvo un desgaste emocional para Abraham. Abraham había criado a ese niño Ismael por 13 años y lo había criado, pensando en que seguramente ese hijo era el cumplimiento de la promesa. Por 13 años lo educó pensando, este es el niño a través del cual Dios va a cumplir su promesa, cuando de repente Dios le vuelve a decir, no, no, fíjate que no, fíjate que yo nunca te pedí que hicieras eso, que yo voy a cumplir esa promesa a través de otro hijo que va a venir a través de tu esposa Sara. Y podemos imaginar el dolor que pudo haber producido en el corazón de Abraham, el tener que despedirse de Ismael, de tener que decirle adiós. Pero el Señor en el capítulo 21 le dice, Abraham, no te preocupes, yo me voy a encargar de cuidar a Ismael. Entonces es después de estas cosas que dice que el Señor probó a Abraham. La palabra probar que aparece ahí es muy interesante, ¿no? Porque esa palabra se refiere a la idea de evaluar la calidad de algo, ¿verdad? Esa es la idea de esa palabra y así es como usualmente nosotros lo tomamos, la idea de medir si algo es correcto de medida o si es del peso adecuado, si es de la calidad correcta, probar algo. Pero es interesante que esa palabra también tiene una connotación de entrenar o ejercitar algo para hacerlo más fuerte. También tiene esa connotación. Y yo creo que a veces es bueno que nosotros tengamos en cuenta que cuando Dios prueba nuestra fe, no es porque Él quiera medir nuestra fe, no es porque Él quiera saber si nuestra fe es adecuada o no, porque Él ya lo sabe. Es para que nosotros podamos entender y ver cuán importante es la fe para nosotros, es decir, cuán valiosa la fe es para nuestro propio corazón, pero también es una forma en que Él está fortaleciendo nuestra identidad en Él, en que Él está fortaleciendo nuestra confianza en Él. Entonces, esas pruebas, las pruebas que son tan difíciles para nosotros de enfrentar, son la forma en que también el Señor está haciendo que nuestra fe se fortalezca y crezca. Alguna vez alguien dijo que la fe es como un músculo que entre más lo ejercitas, más fuerte se hace, más crece. Y entonces a veces es necesario tener esa clase de pruebas de fe, pero nosotros no las apreciamos. Obviamente no es algo que nosotros queramos, no es algo que nosotros estemos pidiéndole a Dios, Señor, por favor, pruébame, ¿verdad? No creo que ninguno de nosotros se levante en las mañanas diciendo, Señor, prueba hoy mi fe. Que no queremos. Pero una vez que estamos en ellas, podemos parar y considerar y decir, bueno, Señor, si tú estás permitiendo esto, es porque de esta fe, de esta prueba, perdón, tú vas a fortalecer mi identidad en ti, mi confianza en ti. Y por eso es que Santiago nos dice que podemos tener por sumo gozo cuando estamos en esas pruebas. Abraham es puesto a prueba aquí en este momento una vez más. Esta prueba que Abraham va a experimentar ahí tal vez era la más fuerte que experimentaría en toda su vida, pero esta prueba iba a permitir que Abraham viera a Dios de una manera que no lo había visto nunca antes. ¿Y qué tal si nosotros también pudiéramos enfrentar y ver las pruebas de esa misma manera? Yo no sé si algunos de ustedes están pasando por alguna en este momento, es muy probable, ¿verdad? Que pudiéramos ver las pruebas como, bueno, Señor, tal vez esta es una forma en que tú me vas a permitir verte de una forma en que no podría ser posible de otra forma. Pero duele, Señor, pero me cuesta. Para Abraham esta iba a ser tal vez la más difícil de todas las pruebas que él
había tenido. Esta prueba que Abraham iba a tener aquí no era una prueba para medir la fe de Abraham. Notemos nosotros cuando lleguemos ya al final de lo que vamos a leer, y yo sé que muchos de ustedes ya han leído este pasaje, sabemos que esta prueba va a ser para revelarle a Abraham algo de la fe que él todavía no entendía y no conocía. Y a través de la prueba de Abraham, no solamente le estaba mostrando a él algo acerca de la fe que él no conocía, sino que sirvió también para que nosotros podamos entender y apreciar algo de la fe que es supremamente valioso para nosotros. Entonces me propongo hacerles una pregunta a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué tal si Dios quiere también usar nuestras pruebas para mostrarle a otros la importancia de la fe? Otra vez, no nos gusta mucho la idea, ¿verdad? Porque uno dice, ok, Señor, está bien, entiendo que tú quieras usar la fe para fortalecer mi fe, ok, está bien, me duele, me cuesta, pero está bien, lo acepto, pero que quieras usar mi prueba para que se fortalezca la fe de otro, pero mejor que lo pase él, ¿no? Dale su propia fe a él y que él crezca en su propia fe. Pero Abraham aquí, él estaba experimentando tal vez la más dura de sus pruebas, que le iban a permitir a él conocer a Dios de una manera diferente, iba a permitirle ver un aspecto de la fe que forjaría a generaciones y generaciones en adelante a través de él, de su propio dolor, ¿no? Es muy interesante. Quisiera que ustedes y yo notáramos que Abraham responde inmediatamente. El Señor le habla a Abraham y él dice, heme aquí, inmediatamente. No, es la actitud de Abraham, de un hombre que ya ha escuchado la voz del Señor. Un hombre que ya ha escuchado cuando Dios le habla, él dice inmediatamente, ya sé quién es. Heme aquí, aquí estoy. La primera vez que Dios le había hablado, estamos hablando de capítulo 12 de Génesis, unos 10 capítulos antes. La primera vez que Dios le había hablado, ¿se acuerdan qué fue lo que Dios le dijo? Vete a una tierra que no conoces y que yo te mostraré, y yo ahí haré algo que tú no sabes. Entonces la primera vez que Dios llama a Abraham, lo llama a dar un paso de fe de algo que él no conoce a un lugar que él no conoce. En esta ocasión, Dios le va a decir a dónde va a ir y qué va a hacer. Y uno diría, entonces debe ser que esta prueba es más fácil que la otra. No, esta es más difícil que la otra. ¿Y por qué me gusta decir esto? Porque a veces nosotros pensamos que la fe es cuando Dios te manda a hacer algo que tú no sabes a un lugar donde tú no conoces. Pero la fe, la prueba de la fe también puede ser, ve y haz algo que tú sí conoces a un lugar que sí conoces. A veces la fe también se prueba de esa manera. Y tal vez algunos de ustedes estarán aquí diciendo, oh, sí, yo sé que el Señor me está diciendo que vaya a tal persona y haga tal cosa, pero eso me va a doler mucho y yo no quiero hacer eso. Pero eso también es parte de esa prueba de fe, ¿no? En esta ocasión Abraham sabía exactamente a dónde tenía que ir y qué tenía que hacer. Y esta vez iba a ser más difícil que la vez pasada. Sigamos. En el verso 2 él dice, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Wow, esa es una prueba difícil. Ay, ay, ay. Noten cómo el Señor califica a Isaac, lo llama tu único hijo al que amas. Interesante, porque nosotros justamente sabemos por el versículo capítulo 21 que Isaac no es el único hijo de Abraham, él tiene a Ismael, pero él es el único hijo de acuerdo a la promesa, es el único que tiene en ese momento, porque Ismael ha tenido que irse. Pero yo creo que aquí está haciendo referencia a otro único hijo, y yo creo que ya saben hacia dónde vamos a ir. Aquí está haciendo referencia como una sombra, como una tipología de otro único hijo que vendrá en el futuro, que también será entregado en sacrificio. Lo llama el que amas. No que Abraham no amara a Ismael, ¿verdad? Porque lo ha amado también.
Pero otra vez, tal vez está haciendo referencia a otro único hijo que también era amado por el Padre. Y yo creo que ya ustedes y yo sabemos de quién estamos hablando. Para aquellos que les gusta escribir en sus Biblias, esta es la primera vez que aparece la palabra amar en la Biblia. En toda la Biblia, esta es la primera vez que aparece la palabra amar, tu hijo a quien amas. Le dice, ve a la tierra de Moriah y en esta tierra vas a entregar a tu hijo en holocausto. La tierra de Moriah es una tierra muy interesante, vamos a ver y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero es bueno marcar ahí esa palabrita, tierra de Moriah, porque es un lugar muy especial. Y vamos a ver por qué es relevante para nosotros en unos versículos más adelante. Dice, entrega a tu hijo en holocausto. Esta indicación era totalmente impactante, dramática, difícil de comprender, porque la idea de un holocausto, la palabra holocausto se refiere a un sacrificio donde el animal debía ser degollado, desangrado. Había que quitarle la piel y luego cortar el animal en pedacitos y quemarlo completamente delante de Dios. De esa clase de sacrificio estamos hablando. Era el sacrificio más, digamos, dramático de todos los sacrificios. Y tenía un significado. Significaba que ese animal tomaba mi lugar como una demostración de que yo me entrego completamente a ti. Estoy totalmente entregado, todo, absolutamente todo entregado a ti. ¿Por qué es dramática? Porque Dios le está pidiendo a Abraham que haga eso con su propio hijo. O sea, entregar de esa manera a su propio hijo. Esto era algo supremamente extraño. Ojo, no era extraño para muchos de los pueblos en esa época. Muchos de los pueblos que vivían y habitaban esa zona, hay registros históricos que muchos de los pueblos cananeos sí tenían la costumbre de sacrificar a sus hijos. No sé si los sacrificaban de esa manera, pero sí hay registros históricos de que los sacrificaban y los quemaban a sus dioses, ¿no? Entonces es muy llamativo que de repente Dios, Jehová, le pida eso al padre de la fe. O sea, es algo muy extraño que seguramente para el corazón de Abraham era como que no entiendo qué es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quería probar en Abraham? ¿Cómo es que quería él fortalecer su fe a través de esto? ¿Qué era lo que quería mostrarle de la fe a Abraham a través de un acto como esto, Señor? Esto es muy, muy extraño. Y muchas veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas que no podemos entender. Pero claro, el Señor tenía un propósito en medio, perdón, de todo esto que le estaba diciendo. ¿Qué es lo que creo yo que el Señor estaba mostrándole ahí al inicio con esta indicación a Abraham? Finalmente estaba en sus brazos el hijo a través del cual se iba a cumplir la promesa. Pero Dios quiere mostrarle a Abraham que no son las promesas en donde él tiene que tener puesta su fe, sino es en el Dios que hace las promesas. Es decir, Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo y a través de ese hijo voy a hacer estas cosas. Pero no es el hijo el foco de la esperanza, no es el niño, no es ese muchacho, no es Isaac el foco de la esperanza de él, sino que su foco es el Dios que hizo esa promesa. Y eso es una buena enseñanza también para nosotros, porque nosotros vivimos en un contexto donde muchas personas les gusta tener fe en la fe, ¿verdad? Es como que si la fe, tenga fe hermano, tenga fe hermano, tenga fe, pero tenga fe en qué, o sea, tenga fe en quién. No, usted solo tenga fe, usted solo, no es fe en la fe, no es fe en las promesas, no es fe en cosas que van a suceder, no, es confianza en algo que ya sucedió y que me revela a alguien que es real. Entonces es fe en Él, no en la promesa, sino en Él que hace la promesa. No sé si me hago entender. Y entonces Abraham tenía que entender, ok, ya tengo en mis manos a este niño, pero no es este niño el foco de mi corazón. No es este niño el foco de mi esperanza. Que ya lo tengo en mis manos. Ya lo tengo aquí. No, pero vamos a quitarlo. Pero ¿cómo que vamos a quitarlo si llevo 100 años esperándolo? Sí, pero no es Él el foco. No está ahí donde debe estar tu corazón. Es aquí.
aquí, allá, en el corazón de Dios. Es Dios el que tiene el poder para cumplir la promesa, aún sin el Hijo. ¿Me hago entender? Él lo va a hacer a través del Hijo y Él va a cumplir porque Él siempre cumple lo que promete. Pero no es él, ese niño, no es Isaac. Es Él quien lo cumple, es en Él en quien está puesta nuestra confianza. Entonces, lo que Abraham necesitaba fortalecer en su corazón era afianzar esa confianza en el carácter de aquel que está haciendo las promesas. Es en el carácter de Él. Entonces, por eso Abraham empieza a tener una lucha en su corazón y vamos a verlo aquí más adelante, donde él va a tener que considerar el carácter de aquel que hizo la promesa. Tiene que considerar quién es el que está haciendo la promesa, porque si él, el que hizo la promesa, ahora me está mandando a hacer esto y yo no lo entiendo, yo tengo que descansar en el carácter de quien lo hizo. Entonces veamos, sigamos adelantando. Del 3 al 8 vamos a ver cómo Abraham estaba lidiando con esta prueba. Dice así, verso 3 y 4. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, bueno, paremos aquí en el 4, casi me adelanto. Vamos a ir, verso 3. Entonces, notemos a Abraham sin dudarlo, sin cuestionarlo, empieza a preparar todas las cosas que tiene que hacer. Se levanta de mañana, se desplaza hacia la región de Moriah, va con su hijo Isaac, con un par de siervos, alistan la leña necesaria para el sacrificio, va llevando el fuego que necesitaba. La obediencia de Abraham no la podemos cuestionar. Por eso es que lo llamamos el padre de la fe. Aunque vemos la historia de Abraham y vemos todo ese montón de errores que tenía y pecados y falencias y uno dice, Abraham otra vez, ¿verdad? Era el padre de la fe porque cuando Dios hablaba él le creía y avanzaba y obedecía. No, sin entender a veces, sin saber exactamente por qué, pero creía. Pasaron 3 días caminando, dice el texto ahí, ¿verdad? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de Jesús. Y yo pensaba, 3 días, imagínense ustedes, ir caminando por 3 días. El pastor Luis, cuando estaba compartiendo con nosotros, cuando empezó a actuar, ¿se acuerdan que empezó a actuar? Él nos hacía ver algo muy importante a la hora de leer la Biblia en los pasajes narrativos, cuando estamos viendo una historia. Es que a veces leemos el pasaje como muy robótico, ¿no? Es como si fueran, como si no fueran humanos los que estamos leyendo ahí, ¿verdad? Y entonces leemos eso, ¿no? Al tercer día alzó Abraham sus ojos. 3 días caminando. Y entonces en nuestra mente leemos eso y como que, claro, en un versículo se cubrieron 3 días. Entonces pasamos de largo. Pero ¿pueden ustedes, podemos nosotros imaginarnos 3 días en ese trayecto? Ustedes saben cómo somos los hombres, ¿verdad? Los hombres y las mujeres lidiamos con los problemas de manera diferente. Yo creo que ustedes lo habrán notado ya, y si tienen bastantes años de casado más, los habrán notado. Pero las mujeres usualmente es más fácil para ellas lidiar entender los problemas hablando. O sea, entre más hablan del tema, más como que van encajando las cosas en su lugar y les gusta hablar. Los hombres somos al revés, totalmente lo contrario. Los hombres lidiamos con nuestros problemas en silencio, ¿verdad? Entonces a las mujeres como que les hace cortocircuito, como que, ¿por qué no quieres hablar? Es que no quieres confiar en mí. Y uno, no es eso, necesito meditar. Yo siempre le digo a los muchachos allá en la iglesia que imagínense esta escena, una persona frente a la playa, en silencio, viendo hacia el horizonte. ¿Qué es más probable que sea, un hombre o una mujer? Un hombre, por lo general, porque los hombres estamos... Ok, esta es más clara. Frente a un fuego. Imagínense una fogata y una persona viendo al fuego atentamente por varios minutos. ¿Quién es más probable que sea? Un hombre, ¿verdad? Porque los hombres estamos ahí. Meditando. Y las mujeres dicen, pero ¿qué está haciendo ahí? Estamos pensando, vamos meditando. Y vamos en el auto, vamos en el coche, en el auto, carro, como quieran que le llamen, no sé, en los países diferentes que hay por aquí. Y los hombres podemos pasar horas.
¿verdad? Pero ¿por qué no me hablas? Y, pues no sé, ¿de qué quieres hablar? No quieres hablar conmigo, ¿no? O sea, los momentos para manejar son buenos momentos para pensar, ¿verdad? Imagínense ustedes a Abraham 3 días caminando con esa pesadez en su corazón. ¿Creen ustedes que Abraham iba hablando con Isaac? Oye, hijito, y no sé qué, y no sé qué. O con los siervos, cuando regresemos vamos a hacer. No, ya, seguramente Abraham va con una tortura mental terrible. La tortura emocional en el interior de Abraham, pensando en, al llegar a ese lugar tengo que degollar a mi propio hijo. Pero no entiendo, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar con todo esto? Y yo me imagino que Isaac, siendo hombre, también ve a su papá y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben qué? Yo me atrevo a proponerles algo, que podemos saber qué iba pensando Abraham. Y por qué mientras Abraham va caminando, sigue avanzando mientras va pensando eso. Y esa propuesta no la saco yo de mi propia imaginación porque no tengo tanta y soy bien malo para eso. Está en la Biblia. Pastor Carlos en la mañana nos dijo la Biblia, interpreta la Biblia. Y en el pasaje de Hebreos capítulo 11, donde está el famosísimo Hall de la Fama de la Fe, en inglés funciona mejor, ¿no? El Hall of Faith. En el Hall de la Fama de la Fe, en el capítulo 11, versículos 17 y 19, dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Dice ahí. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces yo creo que Abraham iba meditando y diciendo, Señor, si tú me diste este hijo como cumplimiento de la promesa y ahora me estás pidiendo que lo sacrifique, tienes un plan en todo esto. Tú algo vas a hacer en medio de todo esto. Y ahí en ese momento yo creo que él pensaba, Señor, tú lo puedes levantar de entre los muertos. Tú lo puedes resucitar y levantar de entre los muertos, seguro. Wow, pero va a ser muy duro, Señor, va a ser muy difícil. Y él iba meditando y meditando y considerando en todas esas cosas. Es mi propuesta por lo que el texto dice ahí, ¿verdad? Si Dios me dice que en este hijo va a cumplir la promesa y ahora me está pidiendo que lo sacrifique, seguramente Dios lo va a levantar de entre los muertos. O sea, Dios lo va a... ¡Wow! ¡Qué increíble lo que Dios va a hacer! Dios tiene el poder para levantarlo entre los muertos. Y entonces, ¿qué propuesta les tengo yo a ustedes cuando estamos pasando por esas pruebas? Porque hay muchas veces que vienen pruebas en que nosotros también podemos decirle, Señor, yo no sé qué estás haciendo. No entiendo por qué estás permitiendo esto, me duele, no entiendo por qué pareciera ser esto. O sea, ¿por qué pareciera que el malo se va a salir con la suya? ¿Por qué parece que la oscuridad va a tener la última palabra? ¿Por qué parece cuando yo sé quién eres tú? O sea, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tienes la última palabra, yo sé que tú eres soberano, yo sé que eres rey, yo sé que eres santo, yo sé que eres bueno. ¿Por qué parece que esto va a pasar? Yo en esos casos debo hacer lo mismo que hizo Abraham y voy a descansar en el carácter del Dios que me está guiando. Al final, no sé en este momento qué va a pasar, pero te conozco, Señor. Yo te conozco. Sé quién eres, sé cómo has actuado antes. Tu propio Hijo, el hecho de que hoy soy salvo gracias a la obra de Cristo Jesús, me asegura que al final tú lo vas a mostrar. La luz tuya va a brillar al final. Tú vas a tener la victoria final. No sé cómo, no entiendo. En este momento pareciera que no, pero yo sé que sí, porque sé quién eres tú. No sé cómo va a pasar, no sé cómo se va a desenvolver, pero tú lo vas a hacer. Pero eso no significa que no vamos a tener tristeza en el camino o que no vamos a estar luchando en nuestra mente. Miren, hace un año y medio atrás pasé por una prueba muy difícil y en algunos momentos sentí que mi fe desmayaba. Y yo me sentía mal delante de Dios porque le decía, Señor, ¿dónde está mi fe? O sea, yo soy un hombre que te sirve. He visto tu mover años y ahora estoy aquí dudando otra vez por qué mi fe es tan débil, Señor. Y me condenaba a mí mismo. ¿Qué clase de fe tengo entonces, Señor?
Y a través de todo esto el Señor me ha mostrado, no, el hecho de que uno a veces tenga luchas mentales no significan, lo único que significa es que sigues necesitándolo a Él todos los días. Lo necesitas desesperadamente a Él todos los días. Pero Él sigue siendo el mismo. Versos 5 y 8. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Miren la confianza de Abraham, con su corazón apretadito, así bien apretado. Triste en su corazón, confiando en el Señor. Le dice a los siervos, muchachos, espérenos aquí. Vamos a ir a adorar y regresamos. ¿Notan cómo le dice? Vamos y regresamos. Con toda confianza. Vamos a ir y vamos a regresar juntos los dos. Y él en su mente iba, no sé cómo va a pasar esto, pero va a pasar, Señor. O sea, no sé, pero voy a obedecerte. Voy a ir a obedecerte y vamos. No sé cómo va a ser esto. ¿Qué era lo otro que tal vez estaba sosteniendo el corazón de Abraham? ¿Qué era lo otro que él meditaba y consideraba en su corazón? Vamos a ver, versos 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué era la otra cosa que él meditaba durante esos 3 días de camino? La primera cosa ya la mencionamos, ¿no? Él pensó en su mente, Señor, yo te conozco, sé quién eres, sé cómo has obrado, sé cómo has actuado. Si tú me dices que lo sacrifiques porque tú lo puedes levantar de entre los muertos. Esa era una. Y la otra cosa que él pensaba es, seguramente cuando lleguemos ahí, Dios va a proveer otro cordero. O sea, Dios va a proveer un cordero, va a haber un sustituto. Va a haber un cordero que tome el lugar de él. Y esas eran las 2 cosas que él iba pensando. Una de esas 2 cosas va a pasar, ¿verdad? Y esa era la confianza que tenía él en el Señor. Cuando Isaac le pregunta, Padre, ¿y el cordero? El Señor proveerá un cordero, hijo. Va a haber un sustituto, ¿no? Esas 2 cosas lo sostenían. Y ahí es donde nosotros podemos entender por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque muchas veces creemos que se le llama a Abraham el padre de la fe simplemente porque Dios le dijo, vete a una tierra y él salió. Ya, ¿verdad? No, pero Dios le creyó y le fue contado, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra, ¿verdad? Pero notemos que él fue el primero que en la Biblia podemos ver, en Génesis, que creyó lo mismo que nosotros creemos. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? Pero lo tremendo del asunto de Abraham es que él creyó en lo mismo que nosotros creemos miles de años antes de que pasara. Nosotros creemos en eso porque hace miles de años pasó. Y ya nos cambió la vida y cambió la humanidad para siempre y toda la cosa. Pero él lo creyó miles de años antes de que sucediera. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Creyó que Dios tiene poder para levantar de entre los muertos y creyó que Dios proveyó de un cordero sustituto. ¿No es lo mismo que nosotros creemos también? Él es el padre de la fe porque él fue el primero en articular por primera vez la misma fe. Dios es poderoso para resucitar entre los muertos y él proveerá de un cordero sustituto que nos evita la muerte a nosotros. Él lo creyó. Lo creía por fe, porque no lo había visto, pero lo creía. ¿Y de qué dependía esa fe? Porque conocía a Dios, conocía el carácter, sabía quién era Dios. Señor, tú actúas así, entonces yo por eso sé que tú puedes hacer estas cosas, pero lo creía en fe. Ahora, avancemos un poquito y enfoquémonos un poco en la fe de Isaac, porque muy poquito hablamos de la fe de Isaac. Pero la fe de Isaac es necesario mencionarla por esta razón. ¿Cuántos años tenía Isaac para este momento? ¿Alguno de ustedes sabe? Si alguno de ustedes sabe, hablamos al final para que me dé el tip porque nadie más sabe. Nadie sabe. Hay discusiones eternas acerca de cuántos años tenía Isaac en ese momento. La tradición judía más antigua
Dice que Isaac tenía 30 años, incluso algunos, y eso es muy interesante, pero no me voy a meter ahorita ahí, incluso algunos llegaron a afirmar que tenía 33 años. Y eso ya sería como, wow, demasiado. Perfectamente podría ser. Algunos llegaron a decir 37 años. Para la tradición cristiana, para nosotros, un poco más cercana en tiempo a nosotros, lo más probable es que Isaac tuviera entre 15 y no más de 25 años. O sea, en esa edad. La palabra muchacho que se usa literalmente significa joven. No nos da mayor idea. Lo único que podemos decir con toda certeza es que Isaac tenía edad suficiente para cargar leña y un montón de leña y para analizar lo que está sucediendo. O sea, no es un niño muy pequeño porque él ya puede llevar leña pesada y ya sabe qué está sucediendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque él medita, ¿no? Le dice al papá, papá, veo el fuego, veo la leña, ¿dónde está el cordero? Él puede meditar ahí, ¿no? ¿Será que Isaac en algún momento se dio cuenta como que, ok, creo que ya entiendo qué es lo que va a suceder aquí? No sé, vamos a ver cómo se desenvuelve la fe de Isaac también. Continuemos, verso 9 al 10 dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Wow. Llegaron al lugar el que Dios ya le había mostrado. Edificaron un altar, y aquí yo digo edificaron en plural, por lo que les decía, es muy probable que Abraham en su edad, un hombre de 100 años ya para ese momento, requería alguna asistencia, ayuda, y su hijo tuvo que haberlo ayudado a construir y a poner las piedras para el altar, a componer la leña. Y verso 9 ahí nos dice, llegó un instante donde tuvo que atar a Isaac, amarrarlo. Es muy, muy, muy poco probable que Abraham lo haya hecho a la fuerza. Muy, muy, muy poco probable que eso haya sucedido a la fuerza. Es decir, que este hombre de 100 años haya podido atar con violencia a la fuerza a un muchacho de 15, 25 o 30 años. Muy, muy difícil. Y entonces, ¿eso qué nos dice? Lo más probable es que Isaac se entregó voluntariamente, que Isaac permitió que su padre lo atara, que él asimismo voluntariamente se puso sobre esta leña para ser sacrificado. ¿Y eso qué nos dice entonces otra vez de la fe de Isaac? La fe de Abraham seguramente había impactado la fe de Isaac, de manera que el mismo Isaac consideró que era justo y digno someterse en obediencia a las indicaciones de Dios. La fe de su papá había impactado a su hijo, de manera que su hijo dijo, papá, yo tampoco entiendo nada, pero él es digno de ser obedecido. ¡Wow! Tremendo. Yo creo que es correcto mencionar que la fe de Isaac fue real y estuvo dispuesto a morir a sí mismo, o morir él mismo, con tal de obedecer al Padre, de obedecer a Jehová. Y esa es una otra pregunta para nosotros. ¿Están ustedes dispuestos a morir por obediencia a Dios si eso fuera necesario? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Están dispuestos ustedes y yo a morir si es necesario con tal de obedecer a Dios? Ok, no estoy hablando de una muerte violenta, física. La Biblia nos dice que aquel que quiere seguir a Cristo debe tomar su cruz cada día y negarse y seguirle. O sea, la oportunidad de morir a nosotros mismos está todos los días por obediencia al Señor. Nosotros a veces somos bien dramáticos, nos gusta Hollywood, ¿verdad? Nos gusta, sí, sí, que me maten como mártir, vamos, ¿verdad? Pero no, espérate, la idea es morir todos los días. Ah, ah.
Eso está más difícil, pero eso es a lo que el Señor no nos llama a eso, el Señor, así como Isaac. Señor, si sé quién es Él, entonces debo estar dispuesto a obedecerle, aunque eso implique mi muerte todos los días. Señor, pero eso no es lo que yo quiero. Pero ¿quién es Él? Ah, sí, es cierto. Tú lo mereces, Señor. Eres digno de mi obediencia. Así tenga que morir otra vez hoy. Eres digno de mi obediencia. Todos los días podemos imaginar, Abraham toma el cuchillo y va a degollar a su hijo. Y aquí el dramático soy yo, lo reconozco. ¿Se pueden imaginar ustedes si tal vez, yo no sé, yo no estaba ahí, no lo sé, el texto no nos lo dice tan claramente. ¿Podía Abraham ver los ojos de Isaac mientras extiende su mano y lo va a degollar? ¿Qué mirada tienen las lágrimas brotándole? Los ojos de Isaac diciendo, papá, o sea, yo tampoco entiendo, pero es lo que debemos hacer. O sea, debió haber sido un momento terrible. ¿Saben? En Juan 8:56, si ustedes me acompañan rápidamente, hay un pasaje que a mí me encanta. Es uno de los que más me gustan de Juan. Juan 8:56. En Juan 8:56, el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice: ustedes no son padres de Abraham, no son hijos de Abraham. Dice, si fueran hijos de Abraham, creerían que yo soy. Y ahí les dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Yo leí eso, ¿cómo así que Abraham vio el día del Señor y se alegró? Volvamos a Génesis 22. Yo creo que a eso se refiere. ¿Por qué? Porque en ese momento Abraham levantó su cuchillo y vio los ojos de su hijo. Esa es mi imaginación ahí. Y llorando, Isaac lo ve. Dice, Padre, no entiendo, pero es lo que debe suceder. ¿No es el mismo momento en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre está ejerciendo su ira sobre su Hijo, llevando nuestros pecados sobre Él. Abraham vio ese día. Abraham vio ese día. Pero el texto dice, y se regocijó. ¿Pero por qué se regocijó? Vamos a ver qué es lo que continúa. Verso 11-12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Ok, entonces Abraham ya está a punto de degollar a su hijo, está a punto de hacerlo, cuando dice que el ángel de Jehová habla. Dice, Abraham, yo me imagino la voz tiene que haber sido fuerte, porque su cuchillo estaba a punto de entrar en el cuello de su hijo. Abraham, Abraham. Tiene que haberle llamado, no le dice una vez, le dice 2 veces para que no haya confusión. Te estoy llamando, sí, soy yo, detente, ¿no? Para que no haya ningún tipo de confusión. Yo me imagino que Abraham tira el cuchillo, lo suelta inmediatamente. O sea, noten ustedes, dice, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada. En el momento yo me imagino que Abraham empieza a soltar y a desatar a su hijo porque ya sabe, no tiene que hacerle nada, ya libre. ¿Se imaginan el gozo de Isaac? También feliz, gozosos en ese momento. Pero la pregunta para mí es, ¿quién le habló aquí? Entonces el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Este ángel de Jehová está bien interesante porque noten ustedes que el ángel de Jehová habla en tercera persona y en primera persona al mismo tiempo. ¿Sí lo notaron? O sea, es decir, está hablando de él y de él mismo al mismo tiempo. Noten, miren, dice,
No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo ya conozco que temes a Dios, a Él, que temes a Él, por cuanto no me rehusaste a mí, tu hijo. ¿Notan ustedes? Que lo temes a Él porque no me rehusaste a mí. Entonces, ¿quién es este ángel de Jehová? Es muy interesante. En los versículos anteriores, del verso 1 hasta el verso 9, cada vez que aparece la palabra Dios, aparece la palabra Elohim. Y solo hasta este versículo aparece Yahweh. Es Dios, o sea, no estoy hablando que sean dos dioses diferentes, es el mismo Dios, obviamente. Pero ¿quién es este ángel de Jehová? Muchas veces en el Antiguo Testamento esa expresión ángel de Jehová se usaba para hablar de una cristofanía, es decir, una manifestación de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Por eso habrá dicho el Señor Jesús: Abraham vio mi día y se gozó, se regocijó. Estaba el Señor Jesucristo ahí presente también. Este era un anuncio de la obra que se haría miles de años después en ese mismo lugar. Creo que sí. Abraham se voltea y ve un carnero y dice: este es el sustituto para el sacrificio. Ya no tengo que sacrificar a mi hijo, ahora voy a sacrificar este carnero. Y lo ofreció delante de Dios. Pero yo creo que ustedes también ya lo notaron, ¿verdad? Abraham dijo en el versículo 7: Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Pero lo que apareció ahí fue un carnero. Se ofreció el carnero, gloria a Dios. Isaac estaba feliz. Pero todavía quedó una promesa sin cumplir en ese momento. ¿Qué? Dios proveería un cordero. Y para eso nos reunimos en este día hoy aquí, para hablar de eso. Y de eso hemos hablado todo el día y toda la mañana y toda la tarde, y vamos a seguir alabándolo a Él por eso, porque Él se proveyó de un cordero, el cordero de Dios. Miren el verso 14 tan precioso. El verso 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿No es precioso eso ahí? Jehová dijo, perdón, Dios dijo, Abraham dijo, Jehová proveerá. A este lugar se le va a llamar Jehová proveerá. Algunos de nosotros sabemos esa palabra en el hebreo: Jehová Jireh. Jehová Jireh. Y lo decimos mucho, nos gusta mucho decir Jehová Jireh, Jehová proveerá. Muchas tiendas en nuestros países se llaman así, ¿verdad? En nuestros países, ahí en Latinoamérica, en todas las esquinas hay una tienda que se llama o La Bendición, o Jehová Jireh, o algo así. Jireh, Jireh, Jireh. Provisión, Él proveerá. Pero tristemente minimizamos ese concepto de provisión a cosas materiales. No estoy diciendo que no lo incluye, claro que lo incluye porque Él es proveedor en todo, ¿no? Pero a veces lo hacemos tan pequeñito diciendo Jehová proveerá cuando nos falta algo material. Y no me malinterpreten, Él va a proveer, siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Pero no es solo eso. ¿De qué está hablando esa expresión Jehová Jireh? Jehová proveerá. ¿De qué está hablando? En ese monte, en ese mismo monte, el Señor iba a proveer. ¿Qué iba a proveer? El cordero. En ese mismo monte. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a hablar acerca del monte? Ese monte de las tierras de Moría. ¿Qué hay especial con ese monte de la tierra de Moría? 600 años después de este evento de Génesis, Salomón estaría levantando sobre ese mismo monte de Moría, segundo de Crónicas 3:1 si lo quieren leer, el templo de Jerusalén. Ese monte de Moría es el mismo monte donde está la ciudad de Jerusalén. Es el mismo monte. Y en ese monte se iba a proveer. Dios iba a proveer sobre ese monte. Y si avanzamos más años en la historia, el Señor Jesucristo, después de haber sido tentado en el desierto por 40 días y 40 noches, va regresando y se encuentra con Juan el Bautista sentado hablando con sus discípulos. Y Juan el Bautista dice: hey, oigan, miren, he ahí
es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios se proveyó de un Cordero. Y Él, ese Cordero, es la provisión que nuestras almas necesitan. Él mismo es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos paz, no necesitamos perdón, no necesitamos esperanza, lo necesitamos a Él, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro perdón, Él es nuestra libertad, a Él es a quien necesitamos. Él es la provisión de Dios para el alma del ser humano. Él es todo lo que necesitamos y ya el Señor lo proveyó. Miles de años después, sobre ese mismo monte, el Padre derramó su ira sobre el Cordero, sobre su propio Hijo, el único, el que tanto amaba, para que nosotros nunca tengamos que ver eso en nuestra vida. Y ahí, al hacer eso, se proveyó para nosotros de lo que necesitamos. Nos restauró con Él para siempre. Cerremos de esta manera. ¿Me pueden acompañar rápidamente a Isaías capítulo 9, verso 6? Y ese es un versículo lindo con el cual cerrar para hoy, porque es uno de esos versículos navideños por excelencia. ¿Recuerdan ustedes Isaías capítulo 9, verso 6? En ese pasaje, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando acerca de un niño. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿De quién estamos hablando? Del Cordero de Dios, ¿verdad? Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y miren lo que dice. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mis hermanos, cerremos y terminemos este día tan especial dándole gracias a Dios por el Cordero. El Cordero que el Padre ha provisto para cada uno de nosotros. Ya lo hemos visto hoy durante el día. El Cordero es suficiente. El Cordero es superior. El Cordero es el sacrificio por nuestros pecados. El Cordero es el cumplimiento de todas las promesas. El Cordero de Dios es el centro de nuestra vida. Y en Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Yo no sé si en alguno de ustedes aquí en este momento, miren lo que dice, y se llamará su nombre Admirable Consejero. El Cordero es fuente de sabiduría. Yo no sé si alguno de nosotros que estamos aquí necesita sabiduría. ¿Hay alguna decisión por tomar? ¿Hay algo que estemos enfrentando y estamos clamando? Señor, no sé cómo enfrentar eso. Pero el Cordero es admirable consejero. Él está ahí a nuestro lado, hablándonos, guiándonos, enseñando. No nos va a soltar nunca. Dice, Él es Dios poderoso. Admirable consejero, Dios poderoso. Dios es capaz de todo. Dios es un Dios de milagros. Algunos han estado orando por un milagro tal vez en su vida. Milagro físico, un milagro espiritual. Algo en su vida que están esperando que suceda hace rato y dice, Señor, ¿eres tú? Bueno, Él es Dios poderoso. El Hijo, un hijo, ¿no? Un niño ha nacido, un hijo nos ha sido dado, el Cordero de Dios. Y Él es Dios poderoso. Él es el que tiene poder para hacerlo. Él es Padre eterno. No sé cuántos de ustedes hace rato necesitan el abrazo de un padre. ¿Cuánto lo necesitamos? Él es Padre. Él es Padre eterno. Él es ese calor que necesitamos siempre cuando hay tanto frío. Él es Padre eterno. Príncipe de paz. Él es la provisión de paz para el corazón del hombre. Y la paz no es ausencia de conflictos, yo creo que lo sabemos, ¿verdad? La paz es la bendición de Dios sobre nosotros, esa seguridad de que estamos en paz con Dios, llena de seguridad nuestro corazón, nos llena de gozo. ¿Qué les parece si cerramos orando? Yo no sé si hay alguien aquí en este momento, como decía, que está orando por alguna de esas cosas. Tal vez hay algunos de nosotros orando por sabiduría, por una obra divina, una intervención de Dios especial. Tal vez hay quienes se sienten solos.
Tal vez hay unos con necesidad de paz en su corazón. Hay mucho conflicto mental, dudas, una prueba de fe. Señor, venimos a ti, Dios. Hoy hemos estado hablando de cómo tú eres nuestro Cordero, Señor. Cordero que se ofreció y fue inmolado voluntariamente por amor a nosotros, para la gloria del Padre. Estamos agradecidos y reconocemos, Señor, que ese Cordero, ese Cordero que eres tú, Señor, es la provisión perfecta para nuestra más grande necesidad. La necesidad más grande de nuestro corazón eres tú mismo y tú te entregaste a ti mismo por nosotros, Señor. Tú te ofreciste y ahora en estas fiestas volvemos a recordar, Señor, que tú eres nuestro mayor regalo. Tú te proveíste a ti mismo, Señor, para que podamos tener sabiduría, para poder ver tu poder, para nunca más estar solos. Tú eres nuestra paz, Señor. Tú nos has provisto todo lo que necesitamos, Señor. Señor, por favor, tú que has satisfecho nuestra mayor y más grande necesidad, Señor, fortalece nuestro corazón hoy otra vez. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos con humildad. Hay muchas cosas que no entendemos. A veces hay muchas pruebas de la fe. Son difíciles de nosotros para enfrentar. Pero conocemos quién eres. Has entregado a tu propio Hijo. Lo hiciste todo por nosotros, Señor. Hoy volvemos a confiar. Hoy nos volvemos a llenar una vez más de esperanza en ti, en quién eres tú, en que tú ya cumpliste tus promesas en Cristo y por eso estamos seguros. Te doy gracias, Dios, por estar aquí hoy. Te doy gracias por cada corazón. Si hay alguien que en esta mañana, en esta tarde, perdón, necesita tomar una decisión, tal vez de soltar algo en su corazón, tal vez de arrepentirse de pecados y venir a ti, Señor, levanto cada corazón, Señor, delante de ti, para que cada uno podamos ver cara a cara, Señor, esa entrega de amor que tú hiciste por nosotros y tomar la decisión que debamos tomar. Rendirnos a tu amor y a tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Ha sido una bendición grande estar aquí, conocerles. Espero que podamos platicar un poquito más ahorita al salir. Dios los bendiga a todos.